Ya, líderes que no Buenos tienen. días, señor presidente, honorables concejales. Candelario John Jairo. Presente. Díaz Manuel Mauricio. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Roy López Manuel Fernando. Presente. Calle Gómez Osvaldo. González Gómez Hernando. Presente. Mesa Gómez de la Voz. Presente. Osorio Echeverri John Jairo. Presente. Pérez Rueda Jaime. Rosero Moreno Didier. Torres Seminario. Presente. Panegas Herrera Lorenzo. Panegas Díaz Carlos Eduardo Villarra José Alexander. Presente. Señor presidente, hay 8 concejales presentes, por lo cual el quórum decisorio y deliberatorio para la mañana de hoy. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, siendo las 8:16 del día 28 de noviembre, a 2 días de terminar las ordinarias de este periodo constitucional, damos inicio a la sesión. Nos sobra pues un cordialísimo saludo a todos y a todas. Señor secretario, el orden del día, por favor. Primero, aprobación del orden del día. Segundo debate y votación en plenaria del proyecto de acuerdo 010 de 2015, por medio del cual se modifica el acuerdo 047 de 2014, donde se establece el subsidio para la conexión de gas natural por red para los residentes de los extractos más bajos del municipio de Copacabana, en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 Copacabana Estudio Mío para la vigencia 2016. Tercero, segundo debate y votación plenaria del proyecto de acuerdo 08 de 2015, por medio del cual se adopta la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, lo pongo a consideración de los concejales. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los que estén por la afirmativa. Señor presidente, hay 8 votos positivos por el orden del día. En consecuencia, aprobado el orden del día, el proyecto de continuidad mismo, señor secretario. Segundo debate y votación en plenaria del proyecto de acuerdo 010 de 2015, por medio del cual se modifica el acuerdo 047 de 2014, donde se establece el subsidio para la conexión de gas natural por red para los residentes de los estratos más bajos en el municipio de Copacabana, en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 Copacabana Estudio Mío para la vigencia 2016. Debe, señor secretario, lectura al informe de proyecto. Señor Luis Alberto Díaz Hernández, presidente del Consejo Municipal de Copacabana. Señores honorables concejales, referencia. Informe de ponencia para segundo debate. Proyecto 010 de 2015, por medio del cual se modifica el acuerdo 047 del 2014, donde se establece el subsidio para la conexión de gas natural por red para los residentes de los extractos más bajos en el municipio de Copacabana, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015 Copacabana Estudio Mío para la vigencia 2016. Honorables concejales, como presidente de la Comisión Segunda Permanente, presento ante ustedes el siguiente informe de ponencia para fundir trámite de segundo debate en plenaria del proyecto de acuerdo 010 del 2015, por medio del cual se modifica el acuerdo 047 del 2014, donde se establecen los subsidios para la conexión de gas natural por red para los residentes de los extractos más bajos en el municipio de Copacabana, en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 Copacabana Estudio Mío para la vigencia 2016, presentado por el señor alcalde y en cumplimiento del encargo que los hiciera la mesa directiva por el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a emitir informe de ponencia correspondiente. En este orden de ideas, someto a consideración de la plenaria el informe de ponencia rendido en los siguientes términos. Objeto del proyecto. El proyecto de acuerdo propone que la corporación establezca un subsidio para la conexión de gas natural por red para las personas con menos recursos económicos dentro del municipio de Copacabana. El proyecto, basado en la ley, pretende incorporar un porcentaje de subsidio a otorgarse por parte del municipio de Copacabana
aquellas personas, tanto en la zona urbana como rural, que no cuenten con recursos suficientes para hacerse cargo de los costos que acarrea la instalación de gas por red en sus respectivas viviendas. Se evidencia en el proyecto de acuerdo que el mismo fue muy tenido en cuenta el componente ambiental, igual que el de la economía de los beneficiarios del servicio, puesto que el gas por red es un combustible limpio que no contamina el ambiente y que permite a las familias una mayor disponibilidad de tiempo para compartir al interior de las mismas, puesto que con este servicio lograrían llevar a cabo las acciones en las que este es requerido de una forma más rápida y ágil. Aspectos jurídicos. La Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 365, 363 y 368, entregó al Estado la responsabilidad de asegurar la prestación de los servicios públicos bajo los criterios de cobertura amplia y eficiencia de los servicios públicos en todo el territorio colombiano. Expresamente, el artículo 365 dispone, artículo 365, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. La Ley 142 de 1994 regula los servicios públicos domiciliarios, incluyendo en ellos la distribución de gas natural. Artículo 97 de la Ley 142 de 1944 permite a los municipios subsidiar a los extractos 1, 2 y 3 los costos de la conexión domiciliaria acometida y medidores para acceder a los servicios públicos domiciliarios. Artículo 97. Masificación de los servicios públicos domiciliarios. Con el propósito de incentivar la masificación de estos servicios, las empresas prestadoras de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo la cometida y el medidor, los cuales serán obligatorios para los extractos 1, 2 y 3. En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, cometida y medidor de los extractos 1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento o la nación a través de aportes presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los residentes de estos extractos que se beneficien con el servicio y desde un saldo a favor de la persona prestada el servicio, que aplicarán los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales para los extractos 1, 2 y 3 por ningún motivo serán inferiores a 3 años, salvo por renuncia expresa del usuario. El Consejo de Estado manifestó frente a lo expuesto en el citado artículo que en él se establece una autorización para que el legislador, para que los ordenadores de los gastos puedan, en el evento de aportar con los recursos necesarios, apoyar el desarrollo de los servicios públicos en beneficio de los habitantes. Esto fue en el expediente 11.420 del 6 de octubre de 2005 con el magistrado era Javier Eduardo Hernández Enrique. La CRE, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, al responder la consulta S-2004-003039, considera posible que los municipios, los departamentos o la nación cubran los costos de conexión domiciliaria acometida en medio para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios de los extractos 1, 2 y 3. Frente al texto del artículo 97 de la Ley 142 de 1994, la CRE, en el citado concepto, señala de la forma transcrita sedosa: A. Los municipios, los departamentos o la nación pueden cubrir los costos de conexión domiciliaria cometida y medidor para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios de los extractos 1, 2 y 3. B. Tales costos se pueden cubrir con los aportes presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los usuarios de los extractos 1, 2 y 3 que se beneficien con un servicio domiciliario. Debe tratarse entonces de recursos que se hayan incluido en el presupuesto destinados para subsidiar el pago de los servicios públicos de los usuarios de tales extractos. C. En cuanto al porcentaje que puede ser subsidiado, la forma
transcrita no señala expresamente un monto determinado. No obstante, cuando establece que de existir un saldo a favor de la persona prestadora de servicio, se aplicarán los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales para los extractos 1, 2 y 3 por ningún motivo serán inferiores a 3 años, salvo por renuncia expresa del usuario. La norma permite que una parte se cubra con subsidio. También establece que para el pago de la parte no cubierta por el subsidio debe otorgarse un plazo no inferior a 3 años para que el usuario cancele la deuda por estos conceptos. La resolución de la CRE 108 de 1997 reglamenta los requisitos por la conexión de servicios de gas por red de luz. Adicionalmente, se anota que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en el artículo 108.2 de la Resolución 057 de 1996, define la metodología para determinar el cargo máximo de conexión para los usuarios del sector residencial, sujeto a las condiciones adicionales establecidas en la sección 107.2 del artículo 107 de esta resolución. Las empresas distribuidoras deberán asegurar que el cargo promedio por acometida no sea superior a 100.000 pesos y por el cargo por medio no sea superior a 40.000, ambos a precios de 1996, actualizados anualmente con la variación del índice de precios al consumidor del año anterior calculado por el DANE. La Comisión revisará este cargo promedio cuando los valores en él incluidos varíen sustancialmente. Se permitirá diferencias entre los extractos en el valor de la acometida, siempre y cuando las empresas puedan demostrar las diferencias de costo. Análisis de la iniciativa. Determina esta comisión de ponentes que este proyecto de acuerdo se ajusta a las realidades y necesidades de la población de los extractos socioeconómicos 1, 2 y 3 y que el mismo está acorde con la realidad económica actual. Pliego de modificaciones. No se realizaron modificaciones a razón de la deliberación de esta comisión de ponentes, más allá de la corrección ortográfica de algunas palabras y la distribución de espacios entre incisos de los artículos incluidos en el proyecto. Proposición. Con las anteriores consideraciones, que espero sean tenidas en cuenta, rindo ponencia positiva y se propone que se dé en la honorable corporación segundo debate al proyecto de acuerdo 010 del 2015, por medio del cual se modifica el acuerdo 047 del 2014, donde se establece el subsidio para la conexión de gas natural por red para los residentes de los extractos más bajos en el municipio de Copacabana, en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 Copacabana Estudio Mío para la vigencia 2016. Atentamente, en la Secretaría de Comisiones, presidente de Comisión Segunda Permanente. Ahora recinto de los compañeros Aníbal Díaz y Pablo Díaz. Debido a la proposición del informe de ponencia, los compañeros Aníbal Díaz debido a la proposición del informe de ponencia, se abre la sesión de la misma. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. Sí. La votación de la consideración del informe. Claro, recinto de Lidia José Luis, presidente. Gracias. Entonces, ponemos a consideración el informe de ponencia con su proposición. Cardona Gil John Jaime. Positivo. Díaz Abel Mauricio. Díaz Hernández Isabel. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Fernando. Positivo. Gallego Miguel Eduardo. Positivo. González López Hernando. Positivo. Mesa Arango de Zaragoza. Positivo. Osorio Echeverría de Jairo. Positivo. Pérez Rueda Hammer. Tobonceli de Mandarío. Positivo. Parejas Herrera Luis. Positivo.
Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 11 votos positivos por el informe de ponencia. En consecuencia, aprobado el informe de ponencia, entonces, señor secretario, de lectura al articulado. Tiene la palabra el secretario, vicepresidente. Muchas gracias, señor presidente. En vista de que acaba de ser leído todo el articulado y con pleno conocimiento de días anteriores también, propongo que el articulado se lea y sea votado, no se lea nuevamente y sea votado. Muchas gracias, presidente. En consecuencia de la convención de la ley autónoma, votación los considerados que estén por la afirmativa levantar la mano y que quede el acta, No podemos hacer porque esto es prácticamente un voto nominal. En consecuencia, señor secretario, todos los concejales presentes votan la proposición del señor Rodrigo. Entonces, debido al articulado, se abre la discusión sobre la misma, votado en bloque, anuncio que va a cerrarse, que ha cerrado el señor secretario, voto nominal. Cardona Don Jairo. Positivo. Díaz Mauricio. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Positivo. Díaz Montoya Activa. Positivo. Jorge López Manuel. Positivo. Gallego Mejía Duarte. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Positivo. Osorio Echeverri Don Jairo. Positivo. Pérez Rueda Ángel. Rosero Moreno Lidia. Positivo. Colosei Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Rojas. Positivo. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, 12 votos positivos por el articulado del proyecto aprobado. En consecuencia, aprobado el articulado por 12 concejales, señor recinto. Entonces, señor secretario, por favor, de lectura al preámbulo. El Consejo Municipal de Copacabana, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que convienen los artículos 313, 365 y 366 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, el artículo 97 de la Ley 142 de 1994, las leyes 632 del 2000, 812 del 2003, decreto 565 de 1996, 1013 del 2005, 4924 de 2011, el acuerdo 03 del 2012, que obra como plan de desarrollo 2012-2015, Copacabana, Estudio Mío y demás normas afines y complementarias, acuerdo. Leído el preámbulo, se abre la discusión sobre el mismo, anuncio que va a cerrarse, que ha cerrado señor secretario Bono. Cardona Nilson Jairo. Positivo. Díaz Amén Mauricio. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Hernández. Positivo. Gallego Mejía Duarte. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Arango César Augusto. Positivo. Osorio Echeverri Don Jairo. Positivo. Pérez Rueda Ángel. Rosero Moreno Lidia. Positivo. Colosei Benjamín Darío. Positivo. Vanegas Herrera Rojas. Positivo. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Villarreal Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 12 votos positivos por el preámbulo del proyecto de acuerdo Aprobado el preámbulo por mayoría de los concejales. Hágame, señor secretario, el favor de dar la lectura al título. Proyecto de acuerdo número 010, el cual se modifica el acuerdo 047 del 2014, donde se establecen subsidios para la contención de
gas natural por red para los residentes de los estratos más bajos del municipio de Copacabana en cumplimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 Copacabana Estudio para la vigencia 2016. Leído el título, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. Cardona y Jairo. Positivo. Díaz Juan Mauricio. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Riva. Positivo. López López Manuel Fernando. Positivo. Positivo. El concejal Positivo. Positivo. Gallego María Osvaldo. Positivo. González Gómez Hernando. Positivo. Mesa Aratos de Zaragoza. Positivo. Osorio Echeverría Jairo. Positivo. Pérez Rueda Jama. Rosero Moreno Nidia. Positivo. Tobón Céline Darío. Positivo. Vanegas Teresa Alonso. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Villa Rávez Alexander. Positivo. Señor Presidente, hay 12 votos positivos por el título del decreto. En consecuencia, aprobado el título por mayoría de los concejales. Quiere la plenaria al señor secretario que el proyecto 010 se convierta en acuerdo municipal. Sí, señor Presidente. Entonces siga con los trámites pertinentes y por favor de lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 08 de las políticas públicas. Señor Luis Alberto Díaz Hernández, presidente del Consejo Municipal de Copacabana, señores honorables concejales. Referencia al jefe de ponencia para el segundo debate, proyecto de acuerdo 08 del 2015, con medio del cual se adopta la política pública de entidades negras en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Honorables concejales, como presidente de la Comisión Tercera Permanente, presento ante ustedes el siguiente informe de ponencia para el dictamen de segundo debate plenaria del proyecto de acuerdo 08 del 2015, por medio del cual se adopta la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Presentado por el señor alcalde municipal en cumplimiento del encargo que nos hiciera la mesa directiva por el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a remitir el informe de ponencia correspondiente. En este orden de ideas, someto a consideración de la plenaria el informe de ponencia, diciendo los siguientes términos. Síntesis del proyecto. Cuando se habla de género, se hace énfasis en la mujer, en razón a que, pese a los avances alcanzados por este grupo poblacional, todavía se muestra la persistencia de graves discriminaciones que influyen negativamente sobre el desarrollo pleno de las mujeres y que se reflejan en altos índices de violencia intrafamiliar, desigualdades en el mercado laboral y baja participación en los cargos de poder y de toma de decisiones. Es por esto que los esfuerzos se enmarcan en el cumplimiento de la Constitución Política y en el propósito de afianzar un modelo de desarrollo con equidad de género e igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres. La política pública nacional de equidad de género reconoce el aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Las mujeres como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos. Sin embargo, existen diversas formas de discriminación que aún las afectan y que impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades. Existe aún en el país una brecha considerable entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio de estos para la mayoría de mujeres,
aquellas que enfrentan situaciones de discriminación, generándoles una afectación desproporcionada y una relación inequitativa. Por ello, el Gobierno Nacional, los diferentes entes administrativos buscan poner en marcha un conjunto de acciones estratégicas que permitan avanzar en la superación de la discriminación, garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres y de esta manera generar beneficios para el conjunto de la población colombiana que reúnen en la sociedad más equitativa, incluyente, próspera, democrática y en paz. Antecedentes del proyecto. La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 43 que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Y en su artículo 13 que el Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. Además, en su artículo 7 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En concordancia, el país ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos los que garantizan los derechos de la mujer. En particular, hay que mencionar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que hace parte de la normativa nacional a través de la Ley 051 de 1991 y la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, radicada mediante la Ley 248 de 1995. Importancia y conveniencia del proyecto. El objetivo de esta política es asegurar la equidad de género y el pleno goce de los derechos de las mujeres del municipio de Copacabana, garantizando el principio de igualdad y no discriminación. En el largo plazo, se espera que las mujeres en Copacabana fortalezcan su ciudadanía desde la diferencia y diversidad y desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales frente a su proyecto de vida y contribuyen aportando al desarrollo y progreso del país. Dada la necesidad de contar con políticas públicas para las mujeres, se sustentan en primer lugar en el hecho de que estas son una minoría, sino en efecto son más de la mitad de la población, por lo que se requiere que todas las políticas, planes y programas beneficien a toda la sociedad, además de implementar acciones específicas para las necesidades e intereses particulares de la población femenina. En segundo lugar, en que muchas de las desigualdades que enfrentan las mujeres tienen que ver con la división sexual del trabajo, la asignación de roles y estereotipos culturales, la separación del ámbito público y privado, y las negociaciones que dan al interior del hogar. En tercer lugar, la afectación particular que adquieren en las mujeres determinados problemas sociales y que requieren una atención diferenciada. Tomando en cuenta estos antecedentes y las dificultades antes mencionadas en los procesos de implementación, la política pública de equidad de género para las mujeres busca poner en marcha un proceso continuo a largo plazo con resultados medibles, mejorando la situación real de las mujeres del municipio de Copacabana y resolver las desigualdades de género. La política está dirigida a las mujeres del municipio de todos los grupos y sectores sociales sin distinción, tomando en cuenta sus diversidades, las particularidades que afectan a las mujeres de la población, en especial aquellas que son más vulnerables, como las mujeres en situación de desplazamiento, de discapacidad y las víctimas de diversas formas de violencia basada en género, entre otros. Consideraciones generales sobre el articulado. La política pública de mujer y equidad de género para las mujeres del municipio de Copacabana, construida mediante procesos de participación ciudadana, fortalece la gobernabilidad democrática y se sustenta en principios ético-políticos que animan el diálogo y la concertación entre la sociedad civil y el Estado. Responde a la necesidad de crear condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales e institucionales que contribuyan a garantizar educación para reconocimiento y realización de los derechos de las mujeres.
trabajo digno y remuneración equitativa, participación política y representación para la autonomía de las mujeres, territorios sin violencias contra las mujeres, salud sexual y reproductiva con equidad de género, comunicación y cultura que reconozcan y revaliden las diversidades para el desarrollo de Copacabana, equidad de género en hábitat, seguridad alimentaria y ambiente. Tales propósitos son consecuentes con el compromiso asumido en el Plan de Desarrollo Nacional. Texto sometido a autorización de la plenaria. Proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. El Honorable Consejo de Copacabana, Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las contempladas en el artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 984 del 2005, 1009 del 2006, 1257 del 2008, Decreto 164 del 2010, COMPE 140 del 2011, Ley Estatutaria 1465 del 2008, Ley 1438, 1448, 1475 del 2011, COMPES 147 del 2012, 1542 del 2012, COMPES 161 del 2013 y Ley 1652 y Decreto 1930 del 2013, Ordenanza 13 del 2002, 03 del 2010 y 16 del 2015 y normas concordantes, afines, acuerdas. Artículo primero. Finalidad. Este acuerdo tiene por finalidad adoptar la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana a través del documento anexo al presente acuerdo, que hace parte integral de este acuerdo bajo el título Política Pública de Equidad de Género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, que tiene por propósito. Artículo 2. Incorporar en el ordenamiento interno municipal las normas que desarrollan el COMPE 161 del 2013, su decreto 1930 del 2013, por el cual se adopta la política pública nacional de equidad de género para las mujeres, y la ordenanza 016 del 2015, por medio del cual se actualice la política pública para las mujeres de Antioquia y se adoptan otras disposiciones afines. Artículo 3. Conceptos claros. Son conceptos claves de la política pública de equidad de género en el marco para la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana lo siguiente. Política pública de equidad de género. Se entiende por política pública de equidad de género en el marco para la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana como los escenarios para la toma de decisiones mediante los cuales se movilizan recursos, acciones y capacidades para centrar los esfuerzos en responder a las demandas constitucionales, legales y sociales de toda la población y dinamizar en tal sentido mecanismos para la atención de los diferentes servicios y en tal propósito desarrollar procesos de apropiación sociocomunitaria para el logro de la garantía, inclusión social, superación de barreras y restablecimiento de los derechos de todas las personas, no importando su género, su orientación sexual, y de institucionalizar las decisiones que materialicen los derechos. Género. El género es una construcción sociocultural que hace referencia a que cada cultura, cada momento histórico, considera que ser mujer u hombre. La identidad de género es un proceso individual subjetivo, sin embargo, su configuración solo es posible en
relaciones sociales. En este sentido, se diferencia el sexo y alude a la disposición del cuerpo, que indicará al principio si la persona es mujer o varón, con la cual cada sujeto ingresaría a un orden simbólico de género. En todo caso, el género no se reduce a la realidad biológica. De hecho, el cuerpo que pareciera ser una evidencia irrefutable es también producido e intervenido en las relaciones sociales. Artículo 4. Objetivos. Son los objetivos de la política pública de equidad de género el marco para la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, definidos como escenarios los siguientes. Objetivo central. El objetivo central de la política pública de equidad de género en el marco para la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana es el siguiente: hacer del municipio de Copacabana un territorio garante de los derechos de toda la población, con el reconocimiento de los derechos de hombres, especialmente de las mujeres que habitan su territorio, a través de herramientas que contribuyan a modificar las condiciones evitables que lleven a la desigualdad y discriminación, por modificar las condiciones evitables que lleven a la desigualdad por razones de género y potencial razones de género y potenciar la participación de las mujeres, logrando equiparación de oportunidades en los ámbitos social, económico, cultural y político de su territorio. Escenario 1. Garantía de derechos. En el municipio de Copacabana se cuenta con los planes, programas, proyectos, bienes y servicios del Estado a manera de recursos públicos, con la participación efectiva de los actores corresponsables que responden a las demandas de la población, de la protección y goce efectivo de sus derechos, además de aumentar la capacidad de resolución de los asuntos que requieren atención, restablecimiento, protección o prevención, potenciando, equiparando las oportunidades de la participación de las mujeres. Escenario 2. Fortalecimiento institucional. En el municipio de Copacabana, las instituciones y entidades del Estado disponen de herramientas y procesos de planificación y ejecutan sus planes, programas, proyectos y servicios con enfoque diferencial, poblacional, territorial, inclusión, desarrollo humano, seguridad humana, determinantes sociales de salud, con articulación intersectorial, en donde la población en general y las mujeres en particular gozan efectivamente de sus derechos. Escenario 3. Apropiación social. En el municipio de Copacabana, la participación de los actores sociales en general, de las mujeres en particular, es efectiva en los asuntos que les competen. Estos y estas se apropian mediante procesos de movilización social. La apropiación se manifiesta con el aporte de sus capacidades, recursos, propuestas y dinámicas propias de una sociedad organizada. Escenario 4. Responsabilidad familiar. En el municipio de Copacabana, las familias participan activa y efectivamente en el desarrollo de la política pública. Han participado de la construcción de la agenda temática y programática, por tanto son parte activa de los procesos y como resultado de los conocimientos, actitudes y prácticas con sus miembros se han modificado, lo que les permite asumir la responsabilidad, funciones y obligaciones que tienen como tutores. Artículo 6. Líneas estratégicas. Son líneas estratégicas de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, las siguientes. Promoción de la participación social en espacios de socialización y
interacción y decisión donde se fortalecen acciones y procesos para el desarrollo de la equidad de género. Generación de espacios técnicos interinstitucionales para la coordinación y articulación que posibiliten la transversalidad, sensibilización, información de actores responsables de la implementación de la política pública de equidad de género en el municipio de Copacabana, en el marco de la potenciación y creación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Fomento de una cultura de trabajo en red que permita aplicar y replicar como un ejemplo a todas las personas en el territorio y permita potencializar la equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Promoción de la transparencia a través de la rendición pública de cuentas hacia la comunidad de su territorio, posicionando su aporte a la formación del mismo. Desarrollo de investigación y gestión del conocimiento sobre las realidades, las potencialidades y avances en la implementación de la política pública de equidad de género en el marco de la potencialización y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Implementación de estrategias de información, educación y comunicación, herramientas pedagógicas para la difusión y aplicación de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Evaluación y seguimiento. Aplicación de instrumentos y mecanismos para la consolidación de la política pública de equidad de género en el marco de la potencialización y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Formación y actualización permanente a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de sus diferentes grados y poblaciones, con programas para cualificar a sus integrantes y promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas que habitan el territorio de Copacabana sin discriminaciones por razones de género. Artículo 7. Principios. Son principios de la política pública de equidad de género en el marco para potencialización y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, en concordancia con los lineamientos nacionales lo siguiente: igualdad y no discriminación. La política pública considera, valora y fortalece las diferencias entre necesidades inherentes, comportamientos y aspiraciones de mujeres y hombres respecto a los mismos e iguales derechos. Considera fundamental garantizar el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres y que éstas adquieran igualdad real. Por ello, la política pública contempla como principio de las personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual que aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera diferente para alcanzar la igualdad. Asume la definición del artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que señala que la discriminación contra esta demostrará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que notifican por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, que los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Interculturalidad. La política pública reconoce y valora que el municipio de Copacabana coexista y convive la diversidad cultural. Por ello, asume que el diálogo intercultural y que las acciones institucionales deben estar enfocadas al respecto de las identidades y al fortalecimiento de estas, y que por ende la interseccionalidad es una variable más que incorpora el enfoque diferencial.
reconocimiento de la diversidad y las diferencias desde un enfoque de derechos. La política pública asume como principio el reconocimiento de la diversidad de personas que habitan el territorio, reconoce y valora las diversidades étnicas, campesinas, rurales, urbanas, por orientación sexual y identidad de género, con discapacidad, entre otros. Además, considera con especial atención aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con especial atención aquellas que se encuentran Además, considera con especial atención aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. En este sentido, plantea un enfoque diferencial de derechos para garantizar el goce integral de estas a todas las personas del municipio, desde el reconocimiento de las diferencias y en muchas cosas de la interacción de las múltiples discriminaciones que las afectan, así como el reconocimiento de la integralidad de los derechos y principios pro persona. Este enfoque permitirá implementar acciones afirmativas que conlleven a garantizar la igualdad sustantiva y a aplacar acciones para transformar imaginarios sociales y culturales que discriminan a algunas personas desde sus diferencias. Autonomía y empoderamiento. Reconoce las capacidades y la libertad de las personas frente a sus derechos individuales para definir y actuar en consonancia con los proyectos personales y colectivos de vida y de organización social. La autonomía, como principio, busca que éstas actúen en libertad de movimiento y de acción para decidir sobre su cuerpo, sobre la toma de decisiones en el campo de lo público y lo privado, y alcanzan autonomía económica sobre los recursos y bienes. Asimismo, reconoce la necesidad de potenciar acciones para que las mujeres puedan hacer y decidir por sí mismas, tanto de forma individual como colectiva, con poder y autoridad. Participación. Reconoce a todas las personas del territorio como actrices, actrices sociales y políticas, interlocutoras y sujetos de derecho, como condición para ejercicio pleno de su ciudadanía. De acuerdo a este principio, la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana es el resultado de un proceso participativo de consulta que se incorporó el sentir y la experiencia de diversos grupos poblacionales, que agregó los aportes de las principales plataformas organizadas, que consultó a personas expertas en la problemática del sector público y del sector privado. Asimismo, parte de la compensación sobre que si en su implementación no se vincula con compromisos reales amplios sectores sociales, los resultados planeados no serán posibles. La política pública establece procesos de diálogo permanente con el movimiento social de personas desde su diversidad. Para ello, fomentará la creación de espacios de interlocución para hacer los ajustes pertinentes e implementará un sistema de seguimiento y monitoreo y realizará rendición de cuentas en forma periódica. Solidaridad. La administración municipal promoverá que la sociedad en compromiso conjunto privilegie e incluya los beneficios de desarrollo de un enfoque de derechos a todas las mujeres desde su diversidad y diferencia, y realice los esfuerzos necesarios para el fortalecimiento de sus capacidades y el ejercicio pleno de sus derechos como sujeto social. Con responsabilidad, la política pública debe de lograr el compromiso, la complementariedad y la concurrencia de todos los sectores sociales con la igualdad de género. Para ello prevé la realización de acuerdos con todos los sectores sociales. Sostenibilidad. La política pública requiere
que el Estado garantice su permanencia y proyección en el tiempo. Para ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos necesarios para la implementación. Por esto, la política pública es concebida no solo como un conjunto de acciones a llevar a cabo, sino como una estrategia que garantiza recursos y medios necesarios para modificar situaciones actuales, que va en detrimento de la equidad de género. Por ende, cuenta con una asignación objetiva y proporcional de recursos a las metas que desea alcanzar. Asimismo, cuenta con la mediación de las acciones a través de indicadores que establezcan lo avanzado, a través de un sistema de monitoreo, seguimiento y de procesos de rendición de cuentas, así como una estrategia de manejo social del riesgo, que tomen en cuenta la prevención y promoción de mitigación y la superación de los impactos negativos. También busca aumentar las buenas prácticas ambientales y la conservación de los recursos naturales. Séptimo. Artículo 7. Sistema municipal. El sistema municipal de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana es el conjunto de instituciones, organismos y entidades y personas de los sectores públicos y privados que trabajan con los hombres y mujeres del municipio de Copacabana, responsables del desarrollo, gestión, control y evaluación de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Artículo 8. Responsabilidades y obligaciones de los actores del sistema municipal. Son responsabilidades y obligaciones del sistema municipal de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana por actores los siguientes: Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social. Su deber es planear, diseñar, ejecutar y consolidar los planes, programas, proyectos, bienes y servicios para el logro de la equidad de género y la potenciación y equiparación de oportunidades de la población en general y las mujeres en particular, así como implementar y hacer evaluación y seguimiento a la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres en el municipio de Copacabana. Secretaría de Salud. Su deber es planear, diseñar, ejecutar y consolidar planes, programas, proyectos, bienes y servicios para fomentar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población. Secretaría de Educación. Su deber es planear, diseñar, ejecutar y consolidar los planes, programas, proyectos, bienes y servicios para fomentar una educación inclusiva y una cultura basada en la equidad de género. Secretaría de Gobierno. Su deber es planear, diseñar, ejecutar y consolidar los planes, programas, proyectos, bienes y servicios para el establecimiento de los derechos y de las mujeres y hombres víctimas de violencias basadas en género. Otras secretarías y dependencias de la Administración Municipal de Copacabana. Entes encargados de la ejecución de recursos propios del Sistema General de Participaciones, de cofinanciación de otros, para la implementación de planes, programas, proyectos y bienes y servicios inmersos en los planes de desarrollo municipal que, basados en los lineamientos de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, de acuerdo a sus potencias, buscan el desarrollo integral y la garantía de los derechos de la población en general y las mujeres en particular. Consejo de Política Social corto. Recomendar y evaluar planes, programas, proyectos, bienes y servicios para la implementación y consolidación de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Entidades promotoras de salud, EPS y EPS. Su función es organizar y garantizar de manera directa o indirecta, red propia o contratada, la prestación de los servicios necesarios en cada uno de los escenarios de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, en los términos previstos en el Plan Obligatorio de Salud a los afiliados del régimen contributivo y subsidiado, realizar el control y el seguimiento de los servicios en su red prestadora, informar
de los eventos objeto de vigilancia requeridos por los diferentes entes de control del orden departamental y nacional y participar de las acciones conjuntas que se requieran para el cumplimiento de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres en el municipio de Copacabana. Instituciones prestadoras de servicios IPS. Estas instituciones deben prestar los servicios de atención en salud sexual y reproductiva de acuerdo a su nivel de complejidad y calidez, oportunidad, eficacia y eficiencia a cada uno de los actores de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres en el municipio de Copacabana. Informan de los servicios de los eventos objeto de la vigilancia del interés requeridos por los diferentes entes de control del orden nacional, departamental y local que participan de las acciones conjuntas que se requieran para el cumplimiento de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y preparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, armonizado con el decreto 937 de 2013 como ente articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, implementará los mecanismos para la protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia y el fortalecimiento familiar. Agencias de cooperación internacional. Con estas agencias se coordinan acciones tendientes a la movilización de recursos técnicos, administrativos y financieros en la concordancia de las prioridades establecidas por el país. Asimismo, apoya en coordinación con la alcaldía municipal los planes, programas, proyectos, bienes y servicios que adelantan los diferentes actores del sistema municipal de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación, equiparación y oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Organizaciones de la sociedad civil. Todas las organizaciones de la sociedad civil que en diferentes aspectos contribuyan con acciones de cumplimiento de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de las oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, desarrollan en conjunto con la alcaldía municipal planes, proyectos, programas, bienes y servicios relacionados al logro objeto de la política pública. Asociaciones científicas. Su tarea es promover entre los afiliados actividades de formación continuada específicamente en las áreas identificadas como prioritarias en la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres en el municipio de Copacabana. Otros sectores. Medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación sirven de apoyo para las acciones de promoción mediante la estrategia IS con el fin de lograr una amplia cobertura de mensajes concordantes con la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Grupos y organizaciones sociales. Promover el conocimiento y difusión de los derechos y deberes sexuales y reproductivos de usuarios del sistema y acompañar el proceso de control social que ejercen los diferentes actores de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación, equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Artículo 9. Comité para la gestión integral de la política pública. Comité para la gestión integral de la política pública de la equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana es un espacio interdisciplinario y intersectorial que vela por la garantía de los derechos del hombre, especialmente de las mujeres que habitan su territorio, a través de herramientas que contribuyan a modificar las condiciones evitables que llevan a la desigualdad y discriminación por razones de género y potenciación de participación de las mujeres, logrando equiparación de oportunidades en los ámbitos social, económico, cultural, político y de su territorio. Artículo 10. Funciones del Comité Municipal de la Política Pública. Son funciones del Comité para la Gestión Integral de la Política Pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación y oportunidades de las mujeres en el municipio de Copacabana. Construir el plan decenal de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, el cual deberá estar articulado con el plan de desarrollo municipal definido claramente, entre otras, las estrategias, actividades metas y indicadores de cumplimiento responsables y recursos. Formular el plan operativo en armonía con el plan decenal de la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y
Cundinamarca. Hacer seguimiento con planes de mejoramiento al plan operativo. Definir un sistema de información que permita la caracterización y el procedimiento de sistematización y toma de decisiones oportunas, eficaces y eficientes. Promover la calidad y validez de la atención a los problemas de salud sexual y reproductiva con el fin de hacer efectivo los derechos. Fomentar la gestión del conocimiento entendido como el proceso mediante el cual se impulsa la investigación y se transforman los resultados de la misma, así como la socialización de los avances logrados y retos a sortear en materia, tanto a nivel nacional, departamental y local. Velar porque los actores del sistema de la política pública cumplan con sus obligaciones. Reconocer la adopción de medidas que permitan la coordinación interinstitucional e intersectorial. Apoyar procesos de planeación participativa y promover iniciativas de la sociedad. Promover acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las entidades y de la sociedad respecto a las condiciones evitables que lleven a la desigualdad y discriminación por razones de género y potencien la participación de las mujeres. Presentar trimestralmente ante el Consejo Municipal de la Política Social informes de las acciones alentadas con los resultados de la PIB. Artículo 11. Miembros del Comité para la Gestión Integral de la Política Pública. Son integrantes preferiblemente el Comité para la Gestión Integral de la Política Pública de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, representantes de Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, quien asume la Secretaría Técnica, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Comisaría de Familia, Junta Municipal de Deportes, referentes municipales de primera infancia, adolescencia, juventud, mujer, familia y políticas públicas poblacionales, representantes de la ES Santa Margarita, representantes del régimen subsidiado, representantes del régimen contributivo, de organizaciones de protección, representantes del ICBF, de la comunidad, representantes de organizaciones sociales cuyo objeto gira en torno a la equidad de género y de equiparación de oportunidades, invitados y invitadas acorde a los temas a tratar en las necesidades de este. Artículo 12. La política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, COPOS. El Consejo Municipal de Política Social, COPOS, con la participación de las entidades públicas privadas, debe adoptar la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana y deberá desarrollar los lineamientos contenidos en los artículos. Artículo 13. Instancia, ejecución y seguimiento. Se creará a criterio del COPOS una instancia para la coordinación, orientación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana, que pueden ser gerencia, unidad, oficina, dirección. Artículo 14. Plan decenal. El plan decenal para la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana se responsabiliza del Comité de la Gestión Integral de la Política Pública de Equidad de Género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana y deberá presentarse para la aprobación del Consejo, para la aprobación del Consejo de la Política Pública Social en un plazo de 12 meses. Artículo 15. Recursos. Los recursos para el adecuado desarrollo del presente acuerdo serán aprobados por el Honorable Consejo Municipal. Asimismo, se podrán recibir recursos del Gobierno Nacional, Departamental, de ONGs nacionales, de gobiernos y entidades internacionales y del sector privado. Artículo 16. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y sanción legal y deroga las disposiciones que sean contrarias. Publíquese y cúmplase. Dado en el Honorable Consejo Municipal de Copacabana, firmado por el alcalde. Si no entendieron, lo vamos a repetir. Secretario, por favor, me dé una proposición como permita el extensísimo informe de ponencia. Vamos a votar artículo por artículo. Los ingresos de los Voy a hacer el ingreso de los concejales Carmen Pérez, Javier Díaz, Carlos Valeria.
consideraciones, que espero sean tenidas en cuenta, dicto ponencia positiva y se propone que se dé en la honorable corporación segundo debate al proyecto de acuerdo 08-2015, por medio del cual se adopta la política pública de equidad de género en el marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres del municipio de Copacabana. Atentamente, Fernando González López, presidente de la Comisión. Debido a la proposición del informe de ponencia, se abre la discusión sobre la misma. César Mesa, Rodríguez y Maneras. Muchas gracias, señor presidente, por el apoyo a todos los concejales presentes, a Daniela y Karen, que hoy nos acompañan. Dos cosas. La primera, quisiera recordar, doctor Carlos Maneras, que nos ayudará a recordar algo, y es lo siguiente. La política pública de primera infancia, infancia y adolescencia fue adoptada hace cuánto tiempo y qué fue lo que pasó con esta política pública. Una cosa es la adopción, hace cuánto tiempo, otra cosa es la implementación, otra cosa es cuál es el plan estratégico de la política pública. Una política pública se compone de todo lo que acabamos de leer, que son los entes rectores, más un plan estratégico que es la ejecución en las diferentes actividades y cómo lo vamos a desmenuzar para la población. Es muy claro el texto en tocar todos los entes rectores, la clasificación, los antecedentes. Sin embargo, hay cosas que deben estar inmersas en la política pública. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención ¿es necesario hacer la adopción ya o es posterior la adopción? Para que no pase exactamente lo que pasó con la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia, que se lo digo directamente al concejal Carlos Maneras porque fuimos los ponentes conjuntamente con el concejal John Jairo Osorio y discutíamos al principio de eso, hombre, ¿para qué se adoptó esa política por allá si no tuvo ningún tipo de ejecución, no tuvo absolutamente nada de ejecución al municipio hasta que lo metiera nuevamente el Consejo para su implementación? Lo segundo es que la administración municipal, aunque está inmerso en el texto, no deja ver cómo adopta leyes y se compromete con la repartición de cuotas de género, específicamente la participación de secretarias de género mujer, secretarias de género hombre, donde ya hay un porcentaje de participación. Además, la mujer, por sus características en sus ciclos vitales, tiene otras características adicionales a los hombres. Específicamente quiero tocar el tema de una contratista que algunos conocen el caso, que estaba en embarazo en el año 2012 y que una señora con poder en la administración municipal le dijo las siguientes palabras: dispénseme, pero usted debería de renunciar a ese cargo que tiene para poder ser materna. Y efectivamente hubo una influencia para que esta contratista renunciara por 2 meses de embarazo a su contrato, y allí hay lo que llamamos los sociales una discriminación positiva. Como en la misma administración hay una discriminación positiva en las mismas mujeres. Entonces yo pienso que esta política pública está bien constituida, bien armada, pero lo que llama la atención, no sé si me entendieron todo lo que dije, es el momento. Es el momento de la adopción para dejarla ahí. Se va a pasar al compost y se va a pasar al compost para una posible ejecución. ¿Cuándo sería esa posible ejecución? Se habla de recursos, de asignación de recursos y que es el Consejo el que lo va a asignar. Entonces quería llamar la atención específicamente en estos elementos, la participación de la mujer en la misma administración municipal, cuál ha sido y cuál ha sido también el estudio que se ha hecho frente a los salarios que se tienen las contratistas y los otros cargos que tienen en la administración municipal versus el hombre. Cuánto se gana una mujer y cuánto se gana un hombre específicamente en la administración municipal. Elementos que quiero que tengamos presentes en este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No, totalmente de acuerdo con el honorable concejal César. Muchas cosas de las que él acaba de exponer las tenía yo acá
Y hay algo, señor presidente, dentro del informe, yo me percato de un error que hay, no es la ordenanza 016, sino la ordenanza 014 de 2015, el plan de acción que la misma Asamblea da para 5 años, la destinación de los cargos que está hablando el concejal César Mesa a nivel departamental, la nueva creación de una Secretaría Departamental de la Mujer. Yo veo pues que se saltaron ciertas cosas de la ordenanza. Dos cosas, señor presidente. Una, yo veo fundamental al secretario de Desarrollo acá, exponiendo lo que acaba de decir el concejal César Mesa. Y dos, dentro del presupuesto usted ve el rubro que se dio para vulnerabilidad. En la parte de vulnerabilidad aparece la mujer. Entonces, veo entonces que no hay recursos directos para esta política pública y creo pertinente, señor presidente, creo pertinente, un atrevimiento mío, dejar que la política pública se le dé un trato especial desde la Secretaría de Desarrollo que exponga todos los motivos de por qué la política pública, por qué es tan necesaria esa política pública dentro de la Secretaría de Desarrollo y dentro del plan de desarrollo, dentro del plan de acción y unos recursos oportunos para ello. Para mí es fundamental, lástima que no se hubo tiempo después de que ellos vinieran acá. Yo propondría, señor presidente, sin tener nada en contra de la política pública, porque hace parte pues, prácticamente de la normatividad y la equidad, posponer la votación para la entrante, señor presidente, de que esté un secretario de Desarrollo o una secretaria de Desarrollo dependiendo de la política pública para que no pase lo que sucedió con la infancia y adolescencia, señor presidente, que hubo que retomar nuevamente todo, hubo que retomar o dejarla para las cestas que tenemos, señor presidente, y que el señor secretario, la señora secretaria de Desarrollo venga y nos exponga los motivos. Yo no veo ningún problema, señor presidente, en que la pongamos para las extras y que allí nosotros pues debatamos con todo el furor, una buena lectura de esa ordenanza, porque la ordenanza es muy bonita, está muy bien articulada y yo veo que se saltaron ciertas cositas que tiene la ordenanza que en este municipio cabrían perfectamente cuando hablan de la mujer talento, que entre las exposiciones de motivos no aparece la mujer talento dentro de la política pública, y acá vemos que con muy buena intención será casi la primera dama premiaron a las mujeres talento, y entre la política pública no quedó la mujer talento. Entonces sí me gustaría derogar mucho más con un secretario o secretaria de despacho acá, señor presidente. Esa es mi proposición, señor presidente. Señor secretario, voto nominal para la proposición de posponer para el próximo consejo la política pública. No, las cestas ya están definidas, son definidas por el señor alcalde. Esta política pública viene hace mucho tiempo tratándose de organizar y me parece que está muy bien definida, y es al próximo consejo que le toca el control político sobre la misma, si realmente se ejecutan o no las acciones acerca de las observaciones que acaba de hacer el honorable concejal César Mesa. Pero tengo que retirar la proposición, la propongo, señor concejal. Señor secretario, voto nominal para que se posponga esta votación. Negativo. Díaz Martín Mauricio. Negativo. Díaz Hernández Luis. Negativo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Negativo. Gallego Miguel Osvaldo. Negativo. González Gómez Hernando. Negativo. Mesa Ramos de Zaragoza. Positivo. José Echeverría Jairo. Pérez Guadalajara. Negativo. José Moreno Nidia. Negativo. José Jiménez Darío. Negativo. Vanessa Herrera Robinson. Positivo.
Vanegas Díaz Eduardo. Negativo. Villarreal Alexander. Negativo. Señor presidente, hay 11 votos negativos para la En proposición. consecuencia, es llegada la proposición de posponerse la votación, entonces anuncio que se cierra Señor presidente, de ponencia. hay un error garrafal dentro del informe de ponencia para que lo tenga entonces en cuenta, señor presidente, ya que a veces no es lo que el concejal diga, sino la imposición suya, señor presidente. Yo con todo respeto estaba pidiendo que se podrían tener pruebas extras y que es importante y fundamental que el secretario exponga los motivos del por qué se debe de tener en cuenta la política pública adoptada por el Consejo Municipal y que la ordenanza 014 de 2015 que la Asamblea Departamental acaba de adoptar es fundamental que se tenga en cuenta lo que se cortó, copió y se pega, y que entre lo que se copió y se pega no hubo cosas fundamentales como la mujer talento en Copacabana, no hubo cosas fundamentales como la mujer discapacitada de Copacabana, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias, señor presidente. Queda cerrado la discusión sobre el informe de ponencia. Yo puedo hablar. Gracias, señor presidente. Un saludo especial para todos los concejales y todos los presentes. No, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de acuerdo que hoy se está colocando para que los concejales hagan las diferentes observaciones. Estoy también de acuerdo con la posición del honorable concejal Robinson en relación a que es un proyecto de acuerdo estructurado, que es un proyecto de acuerdo muy bien diseñado, pero como lo dice, como lo podemos ver, es una fiel transcripción de la ordenanza. ¿Cierto? Y que hay cosas que podemos modificar. No estoy en contra, reitero, el proyecto de acuerdo, me gusta el proyecto de acuerdo, por eso lo acompañé a mi compañero de bancada, porque sí sería muy bueno tener aquí una secretaria de despacho o un funcionario defendiendo el acuerdo. Lo otro, señor presidente, es lo siguiente: por allá en uno de los artículos hay un pequeño error que nos habla del artículo de la ordenanza número 15. Y esta ordenanza es la ordenanza 14, para que lo tenga muy en cuenta el presidente antes de hacer esta votación. Gracias. Estamos en la discusión sobre la misma, esta observación importante. Verifíquese, señor secretario, el lapsus que tuvo al escribir su ordenanza 15 por ordenanza. O sea, dentro de los preámbulos tenemos las ordenanzas 013 del 2002, 03 del 2010 y 16 del 2015. Señor presidente, permiso, yo en este momento no sé que tenga celular ahí con datos, puede verificar que los archivos PDF de la Asamblea de Antioquia, esta ordenanza aparece con la ordenanza número 14, 014. Entonces, ya me lo va a verificar el presidente. Verifíqueme la ordenanza 016, por favor. Luis, ¿cuántos acuerdos hay? ¿Proyectos de acuerdo hay? No, son 4 para ahora.
Señor presidente, aquí acabo de dar, aquí dice número 14, ordenanza de Asamblea de Antioquia, número 14, esta es de... ¿Pero de qué año no dice? 2015. Sí, aparece, me parece. La 16 del 2015. Del 19 de mayo del 2015. Entonces es que los tenemos como por la causa incorporan el balance de libre destinación Señor presidente, La 016. porque lo sabe usted, la mesa directora de la General de la primera en la página de la Asamblea Departamental de Antioquia, la ordenanza número 14, 19 de mayo del 2015. No, aparece solamente en el 2014, Por eso, mira, aquí dice, ordenanza número 14, por medio del cual se actualizan las políticas públicas para la mujer de Antioquia. Esta es la que decimos nosotros que la firme copia del acuerdo que La 016. la 016 por medio del cual se organiza el sistema departamental de áreas protegidas. Entonces, señor presidente, la ordenanza número 16 dice, por medio del cual se actualiza la política pública para las mujeres de Antioquia y se adoptan otras disposiciones afines. Entonces, aquí está la ordenanza. 2015. Entonces está bien conectado. Lo que pasa es que este informe de ponencia se hizo con la secretaria, con la gente que participa, la doctora, ¿cómo se llama? Sí, hace mucha falta transparencia. Y entonces ya cierro la discusión sobre el informe de ponencia. Obviamente que hay que los términos semánticos y demás hay que corregirlos en la ordenanza. Es decir, de vuelvo y digo, no sé si de pronto los navegadores de algunos concejales, mi navegador dice ordenanza número 14, 24 de agosto de 2015. No, pero váyase a la 16 y lo va a reconocer que es la más reciente. Es que la 16 es una actualización de la política pública. Es de junio 25 del 2015. 24 de agosto de 2015, por el cual se actualiza la política pública para los fines de la Nación de Antioquia y las otras disposiciones afines. Entonces, que le agreguen la 14 y la 16. Son las normas importantes. Las normas importantes. Y todas las que le sean afines. Ese es el inclusive nos lo han abogado Carlos Valegas. Y todas las normas que le sean concordantes. Señor, está bien. Correcto. Entonces, se cierra la discusión sobre el informe de ponencia. Haga la votación nominal, señor secretario. Señor presidente, disculpe, pero me tocaría votar negativo, aunque no lo quiero hacer, porque es que si vamos a omitir el nombre de una ordenanza tan importante, si fuéramos a omitir el nombre de una ordenanza tan importante, o si lo fuéramos a agregar en el proyecto de acuerdo, lo tenemos que hacer por su comisión. Pero es que no me cree a mí. O sea, señor presidente, si fuéramos a decir que en el proyecto de acuerdo se tiene en cuenta la ordenanza 14, la ordenanza 16, del 2015, hay que hacer una proposición. Entonces, propongo organizar. Es del 13 de noviembre. Está radicada el 13 de noviembre en la Asamblea. Está radicada el 13 de noviembre en la Asamblea de la Presidencia. El 13 de noviembre. Pero radical o aprobada. Proyecto de ordenanza. Ese es el proyecto de ordenanza para que se debate. En consideración entonces agregar la ordenanza número 16 que está en el texto, la número 14. Perdón, la 16 agregue de la ordenanza 014
Y creo que al final dice, y las demás normas que le sean concordantes. Correcto, dice al final. Entonces no tiene sentido agregarle pueblo, me parece a mí. Porque todas las normas que estén afines a la política pública de equidad de género tienen que caber ahí. Correcto, lo hable de concejal James. El informe de ponencia. Con las modificaciones sugeridas por el Con la modificación sugerida por el honorable concejal Robinson Aníbal González Díaz. Incluyendo la ordenanza 014 del 2015. Correcto. Voto nominal, señor secretario. Cardona Guido Jairo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Villarreal. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Osvaldo. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Lagos de San Augusto. Positivo. Osorio Excelente Jaime. Pérez Rueda Jama. Positivo. Rosero Moreno Guidi. Negativo. José Fernández. Positivo. Vanegas de Cera Robinson. Positivo. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villa Raúl Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 12 votos positivos por el informe de ponencia. En consecuencia, aprobado el informe de ponencia con un voto negativo. Señor secretario, se va a hacer la lectura al articulado. Tiene uso de la palabra. Gracias, Osvaldo Gallego. Señor presidente, para proponer que el articulado sea votado en bloque, ya que hay suficiente ilustración. ¿Quién va a hablar de concejal Aníbal? Bueno, pues entonces en consideración la proposición del honorable concejal Gallego de que se vote en bloque todo el articulado, se está por la normativa a levantar el brazo. Aprobado por mayoría la proposición del honorable concejal. Aprobado entonces por mayoría la proposición del honorable concejal Osvaldo. Hago una discusión sobre el mismo. Voy a anunciar que lo va a cerrar, que ha cerrado el señor secretario. Ahora siento el voto nominal. Cardona Guido Jairo. Díaz Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Villarreal. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernando. Positivo. Gallego Mejía Osvaldo. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Lagos de San Augusto. Positivo. Osorio Excelente Jaime. Pérez Rueda Jama. Positivo. Rosero Moreno Guidi. Positivo. José Fernández. Positivo. Vanegas de Cera Robinson. Sí. Vanegas Díaz Carlos Eduardo. Positivo. Villa Raúl Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 13 votos positivos por el articulado al proyecto de acuerdo. Aprobado el articulado. Ahora sí, entonces, señor secretario de lectura al preámbulo con las modificaciones antes descritas y observadas por los honorables concejales en el sitio. Una es de áreas protegidas, la 16. Es la 14, no 16. El honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en curso de sus atribuciones constitucionales, en especial las contempladas en el artículo 13 de la Constitución Política, las leyes 984 del 2005, 1009 del 2006, 1257 del 2008, decreto 164 del 2010, COMPES 140 del 2011, la ley estatutaria 1475 del 2011, la ley 1438, la 1448 y la 1475 del 2011, el COMPES 147 del 2012, el COMPES 1541 del 2012, el COMPES 161 del 2013, la ley 1652, el decreto 1930 del 2013 y las ordenanzas 13 del 2013
03 del 2010 y 014 del 2015 y normas concordantes y amigas. Acuerdo. Se abre la discusión sobre el preámbulo. Anuncio que lo vamos a cerrar. Queda cerrado. Señor secretario, por favor, aprobador. Voto en contra. Cardona de Nicolás Jaime. Díaz Juan Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernández. Positivo. Gallego Miguel Vargas. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Blanco César Augusto. Negativo. Osorio Echeverría Jaime. Pérez Blanco. Positivo. Rosero Moreno Tindia. Positivo. Torocel de la Vicario. Positivo. Vanegas Herrera López. Positivo. Vanegas Díaz Eduardo. Villa Ramos Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 12 votos positivos por el preámbulo del acuerdo. Aprobado el preámbulo, señor secretario, de lectura artículo. Proyecto de acuerdo número 010, por medio del cual se adopta la política pública de equidad de género. La equidad de género es marco de la potenciación y equiparación de oportunidades para las mujeres en el municipio de Copacabana. Leído el título, se abre la discusión sobre el mismo. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Voto nominal, señor secretario. Cardona y John Jaime. Díaz Juan Mauricio. Positivo. Díaz Hernández Luis Alberto. Positivo. Díaz Montoya Aníbal. Positivo. Flores López Manuel Fernández. Positivo. Gallego Miguel Vargas. Positivo. González Gómez Hernández. Positivo. Mesa Blanco César Augusto. Positivo. Osorio Echeverría Jaime. Pérez Blanco. Positivo. Rosero Moreno Tindia. Positivo. Torocel de la Vicario. Positivo. Vanegas Herrera López. Positivo. Vanegas Díaz Eduardo. Positivo. Villa Ramos Alexander. Positivo. Señor presidente, hay 13 votos positivos por el título del proyecto de acuerdo. En consecuencia, aprobado el título, quiere la plenaria, señor secretario, que el proyecto 008 del 2015 se convierta en acuerdo municipal. Sí, señor presidente. Si así lo considera la plenaria, sí, se proseguir con el trámite y continúa entonces, señor secretario, por favor, el honorable secretario de la González. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para ustedes, los compañeros del Consejo, todas las personas que nos acompañan en el recinto, los contratistas y nuestro secretario Nelson Augusto. Señor presidente, para agradecerle a los compañeros del Consejo por haberle dado el trámite correspondiente y el voto afirmativo a tan importante proyecto de equidad de género para nuestro municipio. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, por su asiduo compromiso, no solamente con la corporación y sus funciones constitucionales, sino con todo el municipio, en este caso la equidad de género, para reclamar pues, en todos los escenarios. Siga con el orden del día, señor secretario. Concejal de la Cuarto, votación de asuntos varios. En todo honorable concejal César. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Haciendo una evaluación de los últimos años frente al tema de alumbrados en la época navideña, me gustaría saber, preguntarle, no sé quién saca el contrato de alumbrados, si no entonces al alcalde, ¿qué ha pasado con los alumbrados de los años anteriores? Porque anteriormente estos alumbrados se prestaban, se daban como acto a la Junta de Acción Comunal para los barrios. Pero este año no he visto los elefantes, no he visto los alumbrados del año pasado. Entonces me gustaría saber si no hay un detrimento en este recurso, porque de todas formas se invierte mucha plata para un mes y medio. ¿Qué pasa entonces con los recursos físicos que salen de los recursos financieros
en estos años. Preguntar entonces qué pasa en el 12, 13, 14 con estos alumnados, si efectivamente se hizo en un comodato para la Junta de Acción Comunal o si estos elementos perecieron o los vendieron replicando lo que hace el PM en Medellín. Muchas gracias. Tome atenta nota del Consejo Secretario para la observación técnica. Gracias a Dios, el más provisional de derechos válidos. Continúe entonces usted, señor secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. Siendo las 9:51 de la mañana.